Soco Muñoz, se perdió la costumbre de leerle a los niños al irse a dormir. No, de ninguna manera. No. Yo lo he visto como una costumbre que se sigue haciendo, Dora. Es más, una niña un día nos sorprendió porque la mamá todo el día está con ella. La lleva a la escuela, sube al parque, en fin, le da de comer, la cuida. Y la niña, cuando le preguntaban qué era lo que más disfrutaba, era que su papá le leía en la noche. Sí, alternar la lectura. Una noche papá, otra noche mamá. Si se queda dormido, no importa. Al día siguiente se retoma. Pero hay otra práctica, Manelik, y que es original de tu familia. Un largo viaje y una lectura amena. A mí eso me encantó. Sí, me encantó. Me encantó porque muchas veces los chicos van aburridos, viendo por la ventanilla, dormitando, molestando al hermano. Y esa lectura y darle el tiempo exacto del recorrido. No se ha perdido. Afortunadamente muchas madres y padres participan de esta actividad. Y durante la pandemia fue uno de los grandes logros que en muchos hogares, a sugerencia de las redes, en pequeños grupos, en una comunidad, se dio esto, la lectura en grupo. Y después venía la invención en grupo del cuento, en donde cada uno aportaba una idea y le iban dando un seguimiento después de la lectura. Actividades muy creativas que se desarrollaron a partir de eso precisamente, de la iniciativa de papá o de mamá de iniciar una lectura y que durante el encierro llegaron al hastío de las clases virtuales, el trabajo virtual y entonces desconectarse de y poder integrarse en una actividad familiar a través de la lectura, la estimulación de la imaginación, fue muy bueno y se sigue dando en algunos hogares. José Esteban Sánchez Villarroel, de Ozumba, en el Estado de México, 77 años. Recuerdo que cuando estábamos pequeños nos ponían ejercicios de letra Palmer para soltar la mano. Más adelante escribíamos con manguillo y plumilla, además del tintero. Y a muchos nos adentraban en la lectura con fábulas. Ahorita la que más recuerdo es La liebre y la tortuga. Y cantábamos el himno nacional con la pianola. Para los certificados de primaria se utilizaba la letra gótica, era muy característica. Es la que usa la marca de cerveza Corona. Saludos y bendiciones a todos. Qué buena referencia, eso sí lo identificamos. A mí siempre me ha llamado la atención de que en Alemania hay periódicos enteros que se publican en gótico. Es de uso común el gótico. Gustavo Martínez Campos. Adelita, buenos días. Tengo el libro El galano arte de leer y fue texto de secundaria en primero y segundo grado. Eso fue entre el 67 y el 70. Saludos a todos. Mensaje. Mi niña asiste a Colegio Montessori y su guía basa casi todo en la escritura. Escribe bellamente en cursiva, aunque algunos papás dicen que para qué, que eso ya no se usa. Es el papá Alejandro. Sí. Cristina. Qué bueno que ya no tengo que leerle a nadie ni nada. Ya pasé por eso. ¡Ya nunca más! No te leen. ¡Qué felicidad! ¿Ahora no te leen a ti? Sí, menos mis hijos. Cristina, todo el mundo, la familia. Cristina Olvera, en mi grupo, con mis alumnos, año con año realizamos caligrafía. Ellos mismos han pedido ejercicios diariamente, pero sí necesitamos seguir haciéndolo. Margarita María Vázquez García. Antes nos dictaban más, nos ponían a copiar hojas del libro y a leer en voz alta en el salón. Así aprendíamos más, a no tener faltas de ortografía.
A mí me gustaba mucho participar en la lectura en voz alta. Acaban de recuperar lectura en voz alta en la UNAM. Échenle un oído y es muy interesante porque está disponible en línea. Sí, ese fue un gran proyecto que iniciaron en Radio UNAM y era llamar a los autores importantes o no tan importantes a leer sus poemas o sus cuentos. Y ahí hay discos en la UNAM que se pueden bajar en la línea, descargarlos, de Borges, de Arriola. Arriola tiene una dicción soberbia. Las pausas, la mesura y el dictum. El saber lo que se dice y no el ir como caballo desbocado, atrabancado, que se trata de hilar una idea y no se da. También ocurre cuando a los niños se les cantaban las canciones de nana, las canciones de cuna, ese nexo que se daba en la primera infancia de los niños con la voz de los padres, tú lo sabes, Dora, es un nexo que nunca se va a romper. Y ahora la proliferación de estos, por fortuna, salones de lectura, talleres de lectura, de gente de la tercera edad, vuelve a crear ese ambiente de cordialidad cuando nos leemos en voz alta y todos participamos de ese ejercicio en común que se llama imaginación. También se llama lectura. Yo conocí a un papá que le cantaba a su hija: voy a dar un pormenor, como canción de cuna. Pero el tono era hermoso, Manelí. Es que el tono tiene, es lo que sí, te atrapa. Sí, tiene esa melodía, vamos a decir, ese ritmo que la tranquilizaba. Claro que la mamá. Emocional. La mamá se espantaba. Perdón. Yo dormía a mis hijos con esas canciones, con el Duerme, duerme, negrito, que la Negra Sosa cantaba, que es una belleza de canción. Mis hijos son adolescentes ahora. ¿Cuál es Duerme, duerme, negrito? Duerme, duerme, negrito, que tu mami esté en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu papá esté en el campo, negrito. Te va a traer ricas cosas para ti. Es bellísima esa canción. Es una canción tradicional de América del Sur. No, pero estabas cantando, no, espérate, te estoy oyendo cantar. Ay, continúo. A lo mejor me estaba arrullando yo. Y bueno, nos arrullamos todos. Perdón. Por cierto que ayer un video, una maestra que se casó en Monterrey, ella es maestra de kinder y los invitados a su boda fueron sus alumnos. Ella en el altar y entra cada uno de ellos con una rosa y se la van dejando hasta que forma un ramo grande y todos muy elegantes y muy orgullosos de pertenecer a esa celebración. Enternecedor el momento. A ver si lo disfrutan. Búsquenlo, está en las redes sociales. En la Catedral de Monterrey, llena de niños, se casó esta maestra que son sus alumnos de kinder y que asisten entregando flores. Yo le hubiera dado una patada al novio, pero bueno. Ese soy yo. Pues sí, casi todos nos enamoramos de nuestra maestra de kinder. Y luego de la de primaria. Y luego con la de prepa sí ya sales. Yo sí, Enríquez. En mi caso tengo la fortuna de que mi padre me leía cuentos por la noche o en algún viaje en carretera. Me leía los paisajes, el camino, sus recuerdos. Saludos, querido grupo. Buenos días. Yo heredé de mis padres, sobre todo, los cuentos de Calleja, de los que ya hemos hablado, y también los de aquel Pinocho que ya era un personaje medio crecido, que tenía aventuras tremendas en todo el mundo con un enemigo que se llamaba Chapete. No sé si Agustín, han llegado a tu librería ejemplares de aquellas historias de un también italiano, pero que los publicaba la editorial Calleja.
Callejas sí son libros pequeños, muy hermosos, de pasta dura contra chapete. Sí, son las aventuras que se iban creando y que se iba dándole imaginación a los niños de encontrarse un rival que puede ser el mismo, porque el juego ahí de Chapete y Pinocho era más o menos ese, ¿no? Sí. Como después fue el famoso Fantomas. Digo, ya si lo extrapolamos a nuestros tiempos más recientes. Sí, esas grandes historias, los escritores manejaban por entrega sus novelas, desde Julio Verne hasta autores más cercanos, porque era la manera de ir entreteniendo de alguna forma social y educativamente a las gentes que no tenían oportunidad de leer, y era donde los que sabían leer aprovechaban para leerle a la comunidad que no tenía esa fortuna, y se mantuvo así en relación con los niños. Y esos de Callejas son hermosísimas ediciones de alrededor de 1890 a 1920. Y luego tomó la editorial Renacimiento de España, y hubo una editorial Renacimiento en México. Pero también los famosos La Viuda de Buret. La Viuda de Buret hizo todo un sentido de los libros infantiles en México, y son verdaderas ediciones de colección, de placer y de utilidad, porque todavía son útiles en el sentido cotidiano. Eso es bellísimo. Esas ediciones de Callejas son emblemáticas. Mensaje. En casa no había libros. Mi tío trabajaba en el camión de basura y las revistas usadas, entre ellas el Reader Digest, las compartía con mi papá. Esos materiales fueron con los que yo empecé a leer. Miguel Ángel Peña Ramos. Buenos días. Al mover la mesa, se escucha que rebota el soporte de uno de los micrófonos. Suena como un trampolín. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. La mesa ni se puede mover. No somos nosotros, nuestros compañeros a veces están meneándole a sus cosas en donde se ubican, y ellos son, entonces, compañeros, por favor. Firme como un tronco.